Lo propio de la política es la existencia de un sujeto definido por su participación en los contrarios. La política es un tipo de acción paradójica. Jacques Rancière, en su libro Política, Policía y Democracia, nos señala en su parte final la existencia de 10 tesis sobre la política. La que acabo de citar es la segunda. ¿Por qué se habla de la existencia de una relación paradójica? Básicamente porque quien manda en algún momento también fue mandado. Surge de esa población mandada. Población mandada que a través de su soberanía permite que este líder pueda llegar a serlo con sus propias concepciones valóricas, morales, éticas. Pero ¿cómo podemos relacionar esto a la situación actual del fútbol? Básicamente a la acción paradójica que vemos por la disputa de ascensos y descensos y básicamente su mera existencia a razón de la suspensión del campeonato del año 2019. Al momento de decretar el fin del campeonato se decretó también que no se iban a dar ascensos, que no se iban a dar descensos, lo que obviamente complicó a un porcentaje importante de clubes, sobre todo a razón de lo histórico que pueden llegar a ser. En particular la situación de Santiago Wanderers. Santiago Wanderers, líder de la tabla de posiciones de la Primera B, era quien debía llegar y acceder a ese cupo de ascenso. Ese cupo de ascenso que finalmente, al parecer, la NFP está dispuesto a ceder. Cuando se decreta esta situación y cuando ya se comienza a especular un poco sobre cómo se va a dar este ascenso, qué lógicas se van a ocupar, se presentaron básicamente tres propuestas. Perdón. La primera de ellas es que el campeonato del 2019 terminara sin ascensos y que obviamente también sin descensos. La segunda opción era que se jugara un campeonato de 32, con 32 equipos, es decir, los que pertenecen a Primera A y a Primera B enfrentados entre ellos. Y que se iban a decretar también, a razón del mismo campeonato y del mismo sistema de campeonato, 2 ascensos y 2 descensos. Esos ascensos y descensos iban a estar determinados por una tabla de coeficiente anual. Y la última opción que existía en esa situación era que existieran 2 ascensos, no descensos con ello, y que esos ascensos estuvieran destinados a, en primera instancia, a Santiago Wanderers como el líder del campeonato de Primera B, y el segundo cupo se iba a determinar por medio de una liguilla en la que iban a participar los otros equipos que estaban a la expectativa también de la espera del final del torneo para ver sus posibilidades de ascender, entre ellos Cobreloa. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Básicamente lo que vemos es la paradoja misma de la justicia deportiva. Podemos hablar de la existencia de justicia deportiva si nos vamos a decretar descensos juntos al ascenso. Esta misma paradoja es la que vemos también al momento de que Universidad de Chile solicita el cuarto cupo que se otorga a través de la Copa Chile por secretaría a la Asociación Nacional de Fútbol. ¿Cómo? Básicamente pidiendo que ser ellos quienes representen y ocupen ese cupo en la Copa Internacional. Lo que en definitiva al parecer va a ser definido por un partido entre Unión Española y Universidad de Chile. Mucho más justo. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder en ese sentido y qué es lo que nos hace pensar esta situación? Básicamente que la NFP está totalmente descontrolada. Básicamente no tienen y no logran comprender cuál va a ser la instancia en la que se va a definir dicha justicia. Podemos hablar de justicia, como les decía anteriormente, si vamos a decretar ascensos, pero no descensos. Los rendimientos de los equipos que estaban bajo en la tabla pueden verse perjudicados seriamente también en un próximo campeonato. Ahora bien, es dentro de esa misma lógica de la justicia deportiva, es que si bajo la existencia de 2 ascensos, podrían existir también 2 descensos. Y dentro de esos descensos, Iquique se ve directamente involucrado. ¿Por qué? Básicamente por el partido suspendido en el Bicentenario de la Florida, en el que fue suspendido finalmente por la invasión de hinchas. Reglamentariamente se supone que debería haberse declarado el empate y también haberse repartido los puntos entre Iquique y Unión La Calera.
lo que obviamente también perjudica, bajo esa visión, a Universidad de Chile, que paradójicamente está pidiendo un cupo a una Copa Internacional, en principio por secretaría. ¿Qué es lo que sucede? Estamos en presencia de constantes paradojas que se nos presentan también en el fútbol, paradojas que son netamente políticas. Cuando se dice que el fútbol no es político, podemos ver en esta instancia que no es así. En suma, la oposición de la praxis y de la poiesis, el pensamiento de la praxis, no resuelve para nada la paradoja de la definición de la politez, de la política, en materia de arqué, del liderazgo, como en cualquier otra. La lógica normal quiere que haya una disposición particular a actuar, que ejerce sobre una disposición específica a padecer. La lógica del arqué supone así una superioridad determinada que se ejerce sobre una inferioridad determinada. Para que haya un sujeto de la política y por lo tanto política, es preciso que exista ruptura de esta lógica. Esa es la ruptura que estamos presenciando actualmente. Esta ruptura que finalmente nos está diciendo: ¿existe justicia deportiva? Pero aún así, esto nos abre paso para pensar en algunas otras cosas. Por ejemplo, en la tercera tesis de Rancière sobre la política es una ruptura específica de la lógica del arqué. En efecto, ella no supone simplemente la ruptura de la distribución normal de posiciones entre aquel que ejerce un poderío y aquel que lo sufre, sino una ruptura en la idea de las disposiciones que vuelven propias a esas posiciones.